Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 140. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy hermoso: elementos para entender y aplicar la presunción de inocencia en México. ¿Se respeta la presunción de inocencia en nuestro país? ¿Qué es la presunción de inocencia? ¿De dónde viene y de dónde surge la presunción de inocencia? Vamos a este video. Al analizar la obra del doctor Guillermo Colín Sánchez, en específico el tema la presunción de inocencia, en su libro El Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, nos encontramos que nos lo resume de una manera muy sencilla, estableciendo que la presunción de inocencia es el trato que debemos tener todas las personas hasta que se nos demuestre nuestra responsabilidad mediante una sentencia firme y ejecutoriada. En ese sentido, vamos a entender que con las reformas constitucionales del 2008 a la reforma penal, llamada reforma constitucional en materia penal, y 2011 en materia de derechos humanos, surge un boom en esta figura de la presunción de inocencia. ¿Por qué les establezco lo anterior? Si ustedes revisan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma del 2011, van a encontrar que en ninguna parte se establece qué es la presunción de inocencia y en dónde está regulada la presunción de inocencia. Tan es así que en diversas jurisprudencias la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dejó establecida que de manera implícita estaba en nuestra Constitución. Empero, con la reforma del 2008 y del 2011, claramente en el artículo 20, apartado B, fracción primera, se establece y se define la presunción de inocencia, por lo cual la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia tuvo que ser cambiada y establecer que ahora sí, de manera explícita, se encuentra en nuestra Constitución esta figura de la presunción de inocencia. Por lo cual, el poder reformador señaló de manera decisiva y clara qué es la presunción de inocencia. Y nos dijo que lejos de ser un mero propósito o un acto de caridad para los justiciables mexicanos en materia penal, la presunción de inocencia debe ser el eje rector que establezca el nuevo sistema de justicia penal, ahora sistema de justicia penal oral en nuestro país. Esto con la finalidad de que las autoridades y las instituciones ministeriales sean capaces de investigar y las autoridades jurisdiccionales sean capaces de juzgar eficaz, confiablemente, pero sobre todo con apego a nuestra ley. Hablar de la presunción de inocencia establece muchas dificultades, y más en nuestro país, en donde a diario vemos, sabemos y escuchamos muchas violaciones a este derecho de presunción de inocencia. Es decir, que no tenemos aún, y cuando han transcurrido muchos años de la reforma, 15 años para ser exactos que se cumplen en este mes de junio, 15 años de la reforma, tenemos establecidos muchos problemas con la figura de la presunción de inocencia. Pero, ¿de dónde viene la presunción de inocencia? ¿Qué es la presunción de inocencia y por qué se debe aplicar? Les explico. Esta figura tiene sus antecedentes muy remotos en el derecho romano, en el concepto conocido como presunción de inocencia, pero cobra mayor relevancia y se establece ya de una manera más explícita, no en el derecho romano, sino a través de la obra de César Bonesana, el marqués de Beccaria, quien en el año 1764, en específico, en el libro llamado Tratado de los Delitos y las Penas, trata la presunción de inocencia al hablar de proporcionalidad de la pena y finalidad de la pena. Es decir, que cuando César Beccaria se encuentra con un proceso penal muy cruel e inquisitivo, comienza a hablar y plantearse la posibilidad de que una sociedad pueda ver y solicitar un castigo a esas penas, pero evitando la crueldad, evitando la imposición, evitando la tortura que se manejaba en esas épocas. Es decir, que a través del libro del marqués de Beccaria tenemos como inicio la presunción de inocencia en nuestro país. Pero, ¿cuál es el contenido de la presunción de inocencia? Se nos ha enseñado que el concepto es un concepto fundamental en torno al cual se debe construir un proceso penal en nuestro país. Reforma, si ustedes analizan el código modelo de la CONATRIP, este es un punto fundamental que manejaba ese código penal, de procedimientos modelo. Además,
Otro es que es un postulado directamente referido al tratamiento que debe tener el imputado o acusado durante todo el proceso penal, el cual implica la mínima intervención de la autoridad jurisdiccional para restringir este principio. Y finalmente es el contenido fundamental de la presunción de inocencia, es una regla directamente en el trato procesal, es decir, que tiene incidencia en el material probatorio, conforme el cual la prueba debe ser aportada por el órgano acusador. ¿En dónde se regula la figura de la presunción de inocencia? En el Código Nacional de Procedimientos Penales encuentras la presunción de inocencia en el artículo 13, en el artículo 113 del Código Nacional. A nivel constitucional, como ya lo referí anteriormente, lo tiene ubicado en el artículo 20, apartado B, fracción primera, en donde se define la presunción de inocencia. Y respecto a ordenamientos legales transnacionales, tenemos el artículo 8.2 del Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual nos define y nos establece la figura de la presunción de inocencia, así como también el ordinal 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual, a manera de resumen, vamos a establecer varios puntos respecto a la presunción de inocencia. Primer punto: la presunción de inocencia tiene que ver con que ser presumido inocente mientras no se declare la culpabilidad, siendo que dicha presunción el hilo conductor del proceso penal. Vamos a ser inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Segundo punto: se debe recibir un trato correspondiente a inocente durante todo el proceso penal. Es decir, que la autoridad debe omitir aquellas medidas privativas o restrictivas de este derecho humano a favor del imputado. Tercer punto en específico: no se debe tener por comprobada la culpabilidad a menos que en el proceso penal se demuestre perfectamente con pruebas debidamente ofertadas y desahogadas en el proceso penal. Es decir, que la inocencia no va a negociarse. Cuarto punto: a que no se considere demostrada la responsabilidad penal si en el proceso penal, y ojo con lo que voy a decir, si en el proceso penal no se respetaron tanto los derechos procesales que le ofertan o que le competen a una u otra parte. Esto es muy importante, el respeto irrestricto a el debido proceso penal, el derecho a que se juzgue de manera correcta, respetando todo el debido proceso penal. Y estos elementos, a su vez, se derivan en qué derechos debe tener una persona imputada para que se le respete el debido proceso legal. 1. A ser oído por un órgano independiente e imparcial que tenga competencia sobre este asunto. Y en este punto en específico será motivo de nuestro siguiente video, mis queridos jurisconsultos. Otro elemento que contiene la presunción de inocencia es el derecho que tiene el imputado a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. Tan es así que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que ya cerrado el plazo de investigación complementaria, si existen actos que se puedan investigar o seguir investigando, el Código Nacional nos da la posibilidad de la reapertura del procedimiento, que también puede ser motivo de un nuevo video, mis queridos jurisconsultos. Otro punto importante respecto a la presunción de inocencia es que el imputado no debe ser obligado a declarar en contra de él o a declarar si puede violentarse el derecho a la no autoincriminación. Por lo tanto, que la sentencia, un siguiente punto, es que la sentencia correspondiente sea dictada conforme a los requisitos constitucionales y legales, destacándose en particular el deber de fundar y motivar la resolución del órgano jurisdiccional. El siguiente punto, como consecuencia de esto, es que ante una violación al debido proceso, ante una violación a la presunción de inocencia, pueda absolverse al ahora sentenciado de manera definitiva, ya que si subsiste alguna duda respecto a la participación, la responsabilidad penal o a la existencia de los elementos del delito, aplicando el indubio pro reo, se deba absolver a la persona.
Estos puntos deben ser respetados conforme al principio de igualdad ante la ley. Y finalmente, la presunción de inocencia nos lleva a establecer que si se respetan todos estos puntos durante la totalidad del proceso penal, únicamente debe aplicarse una sentencia definitiva respetando el marco constitucional y legal para efectos de únicamente poder irnos a la apelación o, en su caso, más adelante, a un amparo si se han violentado dichos elementos. Espero este video sea de tu agrado y sea de ayuda para ti, mi querido jurisconsulto, y recuerda que tu amigo, el abogado Joaquín Domínguez, y tú vamos haciendo academia.